Hola amigos, bienvenidos sean una vez más a mi canal El Arte de Adwin. En este día de hoy, como les anuncié previamente, tengo a un invitado especial como primera entrevista para esta serie de 3 que voy a realizar como final de temporada de mi canal. Y tengo el gusto de presentarles a Alfredo García Vaquerizo, y quien nos va a hablar acerca de qué se trata el Comic Club Guayaquil, cuáles son los trabajos que han realizado y los planes que tienen para el 2021. Alfredo, bienvenido a mi canal en esta oportunidad. Hola, un gusto, muchas gracias por la invitación. Bien, Alfredo se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Él es miembro de este grupo que se llama Comic Club Guayaquil. Háblanos, Alfredo, un poco de dónde viene este club, a raíz de qué y cuántos años tiene. Bueno, al momento el grupo tiene 17 años. En el año 2003, a fines de agosto, principios de septiembre de ese año, hubo un evento en Mall del Sol organizado por la tienda Toys and Comics, que era una tienda a la cual asistíamos muchos de los coleccionistas y fanáticos del cómic de esa época. Y ellos organizaron este evento y yo fui como Yo fui como un espectador más. Recuerdo que ese día salía pues de mi trabajo y dije, me llamó la atención la propaganda y fui a ver, porque siempre he sido un coleccionista, pero no te puedo decir que conociera en ese momento mucha gente que como yo coleccionara. Peor en esa época que ya llevábamos algunos años en los cuales la historieta en español ya no llegaba acá. O sea, desde 1983 se cortó virtualmente todo lo que era la llegada de material de México, de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, que antes de eso llegaban habitualmente desde los 50, 60 en adelante y tú los veías toda la semana en kioscos. Entonces fui a ver qué era lo que encontraba y ahí recuerdo que me recibió quien luego supe que era Gustavo Ruilova. Me indicaba que ellos estaban formando el Comic Club de Guayaquil, fue y me presentó con algunas otras personas, con Mauricio Gil, después con José Miguel Jiménez, por ahí apareció el arquitecto Melvin Hoyos, Roberto Illingworth y otras personas más, algunos de los cuales habían empezado a reunirse en cafeterías, tener reuniones para hablar de lo que era su afición, inicialmente pues dar charlas y posteriormente empezar a tener pequeñas actividades en universidades o en algún sitio que nos acogiera, porque en esa época hablar de la historieta era ponerte un poco un INRI encima y era casi una vergüenza. O sea, inclusive en esa época había creadores de historietas, pero no salía mucho porque todo el mundo te decía, no, pero las comiquitas son para niños, ¿no? Y muchos que tenían sus ideas y proyectos para publicar sencillamente los aguantaban porque todo el mundo les decía, no vas a vender aquí, pues. Entonces ahí los conocí, me fui integrando, de hecho ya en el 2004, luego que ellos tuvieron algunas actividades, si mal no recuerdo, hubo una en la SPOL, yo aporté con un evento nuevo que fue mi ingreso, que fue la creación de cómics, fantasía y ciencia ficción, que se dio por primera vez ese año en el mes de julio en la Galería Mirador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Yo me gradué en la universidad, conocí a la directora de la galería y nos dio la oportunidad, lo que era importantísimo, porque imagínate tú una galería de arte recibiendo por primera vez un evento de cómics, ¿no? Entonces estamos hablando de un grupo inicialmente pues de fanáticos, por ahí había algunos creadores como el caso de Mauricio, había algunos dibujantes como Les Campuzano, y ahí empezó el trabajo. Y ya con la relación con el arquitecto Melvin Hoyos, a quien tuvimos la oportunidad de conocer, él siendo un gran fanático de las historietas, uno de los más grandes coleccionistas de nuestro medio, en el 2005 él planteó la creación de la Convención Nacional de Cómics de Plaza Colón, ¿no? Recuerdo que ese año prácticamente no habíamos hecho nada y él se preocupó, me dijo, Alfredo, pero hay que hacer algo porque estamos recién empezando, ¿no? Entonces me dijo, mira, yo como director de cultura puedo asignar el espacio de Plaza Colón, habla con todos, convoca de inmediato que en noviembre tenemos la primera convención. Y así fue, y así empezó. 2004 nosotros con el evento de cómic, fantasía y ciencia ficción, que se convirtió en un evento anual, y en el 2005 ingresando a la dirección de cultura con la creación de este espacio, es decir, ya no había uno solo, ya eran dos espacios por los cuales nos podíamos reunir los fanáticos de la historieta, y eso empezó también a llamar un poco la atención de librerías o de emprendedores que quisieron empezar a traer nuevamente a la historieta en español.
Obviamente ya no eran los clásicos de Novaro, porque Novaro pues, ya no estaba publicando, sino que eran publicaciones nuevas, por ejemplo, las de Editorial B de México, las de Sticker Design de Argentina, el Forum de España, en fin. Y entonces a partir de ahí fue que se empezó a trabajar en esta serie de eventos donde tú no solamente tenías lo que era el espacio del merchandising para la adquisición de lo que tú quisieras, sino que siempre tenía que haber un espacio para el dibujante. Había un área para artistas donde se les daba, de acuerdo al espacio disponible, su mesita para ellos poder exponer, para hablar con el público, atender al público, tratar de vender sus productos, y eso se convirtió en una constante. Además, en los primeros años de Plaza Colón, y obviamente pues siempre en la Católica, porque ahí había un auditorio, siempre había charlas, había exposiciones, había presentación de películas, entonces le dábamos también ese bonus, ese adicional que era el poder aprender algo con algún dibujante, con algún artista invitado. Ya en el año 2008 empezamos a tener invitados de fuera, vinieron amigos de Colombia, después de Perú, de Argentina, en fin, que ya se empezaban a integrar a estos eventos, que vale la pena decir, no teníamos un apoyo económico, porque lo que hacíamos era reunir, o bien de nuestros trabajos, aportar el dinero, más las cuotas que aportábamos, por ejemplo, todos los que íbamos a tener stand de venta, todos nos uníamos y armábamos este presupuesto general para pagar lo que no conseguíamos. Por ejemplo, en el caso de Plaza Colón, nos daban el espacio, nos daban carpas, las rejas para dividir, nos daban instalación eléctrica, pero faltaban siempre muchas cosas. Por ejemplo, una instalación adicional para el concierto, los premios, o si queríamos traer algún invitado, eso había que financiarlo. Entonces siempre había algún auspiciante, que no es que era mucho, o sea, conseguir que nos dieran una cantidad, $500 o hasta $1,000 era mucho, ¿no? La mayoría cogía y te decía, no, nosotros no tenemos para esas cosas. Yo recuerdo en una ocasión que fuimos con Gustavo a pedir auspicio de una empresa que no la voy a mencionar tal, nos ofrecieron, en vez del auspicio económico que necesitábamos, era entregarnos productos. Pero ese producto ni siquiera era que equivalía al valor del auspicio que estábamos solicitando. Recuerdo que ese año traíamos algunos invitados, entre ellos un actor de doblaje, y yo le hice la broma al actor, le dije, ¿tienes problemas si te pagamos con maní? Y nos reíamos entre los dos. Porque eran esa clase de anécdotas, pero igual fue tiempo de mucho logro, porque uno, abrimos el espacio, segundo, la gente empezó a interesarse, tercero, los medios de comunicación empezaron a prestarle atención a esto, a lo cual mucha gente hasta ese momento le habían dado la espalda, o sea, ya se hablaba de cuál será el siguiente evento, ¿no? Nos entrevistaban y pues bueno, y venían estos invitados, estuvo Eduardo Rizzo, recuerdo la primera vez que él estuvo aquí, estuvo Sisto Valencia, el dibujante de Memín, estuvo el actor de doblaje Hugo Núñez, estuvo el actor de doblaje Andrés Gutiérrez, estuvo Rubén León, la voz del Joker de las series animadas de Batman, estuvo, bueno, algunas otras personas más, guionistas como Diego Grimbau, estuvo Laura Vázquez, estuvo el creador del Cuervo, James O'Barr, gracias al Ministerio de Cultura se lo llevó a Quito, una de las ferias del libro. Es decir, había ya muchas cosas. Y ahora que he mencionado Feria del Libro, también fue lo importante el poder conseguir que por primera vez la historieta estuviera en la Feria del Libro. Porque hasta ese momento, o sea, tú sabes que en muchos países ya está integrado. Sí, es un hecho fundamental. Pero hasta el 2008 no había nada de eso. O sea, recibimos una invitación ese año a la llamada Expo Libro, que después ya no se siguió haciendo, nos dieron un espacio de 3x3, y de ahí pues ya estuvimos en las ferias del libro del Ministerio de Cultura desde el 2010 hasta más o menos el 2013, tanto la de Guayaquil como la de Quito, ¿no? Posteriormente, cuando Guayaquil retomó la feria, hemos estado ahí todos los años, siempre aportando, o sea, siempre las charlas, siempre el área de exhibición, el área de venta, el espacio, así sea chiquito, porque a veces nos dan un espacio pequeñito, aunque sea una mesa donde estén dos dibujantes que se van alternando en horarios con otros que participan. Tú recuerdas la Feria del Libro de Quito del 2018, que estuviste ahí presente, que fue una gran reunión, porque creo que fue una de las primeras veces en las que pudimos reunir gente de prácticamente, bueno, de buena parte del país, ¿no? O sea, había gente de Guayaquil, de Quito, de Manta, de Ambato, de Cuenca, de Loja, estuviste tú obviamente representando a Venezuela, por ahí una artista colombiana, es decir, fue algo totalmente
diferente. Bueno, me preguntabas un poco acerca de qué es lo que hacemos. También hacemos otras cosas, no solamente eventos. Como tenemos artistas que trabajan con nosotros, siempre nuestra página trata de apoyar los lanzamientos que ellos hacen. Lamentablemente no contamos nosotros con fondos para hacer un apoyo editorial, o sea, para decir, sabes qué, no te preocupes, yo te pago la impresión y después vemos qué hacemos. Pero sí, por ejemplo, en mi caso he apoyado a algunos artistas a hacer las revisiones de sus textos de publicaciones en algunos de los proyectos. En otros casos me han pedido ayuda con guiones. Yo llevo trabajando como 13 años como guionista, que empecé a petición del arquitecto Melvin Hoyos para guionizar los cómics municipales, ¿no? Y tenemos algunos proyectos, o sea, como Comic Club, inicialmente sacamos en fanzines, pequeñas publicaciones de 4 carillas en blanco y negro, de distintas temáticas. Después tuvimos inclusive un convenio con Revista El con Son Acuario, para sacar algunos cómics el año 2012. Durante ese año, todas las ediciones de Revista L tenían un cómic hecho por colaboradores o integrantes del Comic Club. Lo reiteramos para el 2016, lamentablemente solamente salieron 2 revistas porque ellos tuvieron un inconveniente y cerraron. También tuvimos, por ejemplo, con la SPOL, el Instituto de Idiomas de la SPOL, nos llamó un profesor que quería hacer una prueba, o sea, quería que sus estudiantes prepararan guiones y que nuestra colaboración fuera adaptar esos guiones a historietas. Ellos nos dieron los guiones en español, ¿no? Por el caso que tuviéramos problema con el dominio del inglés, y ya después se los traducía al inglés una vez dibujados, ¿no? Entonces participaron ahí 5 colaboradores del Comic Club, o sea, como una forma de apoyar a la institución educativa. O sea, ese es parte del trabajo que nosotros hacemos. Y obviamente, pues, en este caso, con las publicaciones de los cómics municipales, el tener la oportunidad de reconstruir la historia, aportar a la historia, adaptándolo a historieta. Eso es un poco en vista general de lo que ha sido el Comic Club. Bueno, interesante, ¿no? Primeramente porque lo que estás comentando acerca de que el cómic en principio era visto como algo para niños, muñequitos y cosas así, se parece mucho a lo que también sucedía en Venezuela. Aunque en Venezuela hay 2 líneas como tal, porque el cómic en Venezuela más que todo se basa en la parte de caricatura política, y de un tiempo para acá se han hecho muchos intentos de poder establecer o aislar un poco el cómic de la parte política, y es lo que se está ahorita trabajando muchos autores, porque vamos a decir que el cómic en Venezuela se conoce desde el 1900 aproximadamente hasta 1980, casi todo lo que se conocía era político, ¿no? Caricatura política, incluso hasta algunos de los exponentes fueron presos en las épocas dictatoriales. Y cuando la gente empezó, o los creadores empezaron a hacer trabajos más enfocados a cómic o narrativa gráfica como tal, pues lo veían como un poco flojo, sin importancia, porque pensaban que estas eran cosas para niños, cosa que ya a estos tiempos se sabe que el cómic no es necesariamente, no precisamente para niños, sino para todo tipo de público, temáticas de todas las que se pueda uno imaginar. Entonces eso por una parte es interesante, de que ustedes, o sea que por lo que estás comentando, han sido pioneros en la parte del auge del cómic aquí en el Ecuador, ¿correcto? Claro, o sea, mira, en cierta forma hay que aclarar algo importante. O sea, tú mencionabas en el caso de Venezuela como desde inicios del siglo XX hubo ya historietistas, aunque se dedicaban a la parte política, que es algo muy común, porque si tú te fijas, por ejemplo, lo que se considera el origen del cómic en Estados Unidos, que es el Yellow Kid, que esencialmente era una caricatura sobre la cual se ponían los textos, publicaciones que trataban temas políticos o sociales. Por ejemplo, si tú lees Benitín Ineas, ¿no? Tú vas a ver que hay una cierta crítica a cuestiones sociales y políticas. Lo mismo se ha hecho y Raffles acá en Guayaquil. O sea, aquí sí hubo producciones a inicios del siglo XX, pero eran como que muy esporádicas, o sea, no encajaba o no cuadraba o no terminaba de cuajar, por así decirlo, para seguir adelante. O sea, hace poco que tuvimos una participación en la muestra de Cómics Sin Fronteras en Colombia, presentamos con Israel Pardo una investigación que hicimos
sobre cómo se había utilizado a lo largo del siglo XX las publicaciones para la difusión cultural e histórica, que no es que eran muchas, pero sí había a lo largo de los años, pero que obviamente no pudieron mantenerse, y ahí nos encontramos con algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, las primeras historietas era Saeta y Raffles en la de los 20, pero la investigación que hice me encontré con que en Quito, en el año de 1909, ya había habido una publicación tipo cómic en una revista, y hace poco me encontré con una tesis de la Universidad de Cuenca en la cual hacen referencia a una historieta del año 1908, es decir, un año más, un año antes, perdón, ¿no? Pero como te digo, no es que llegase a cuajar, obviamente los temas fueron variando, se hablaba de otras cosas, pero salían los artistas, publicaban y ahí quedaba, ¿no? De pronto porque no tenía salida, o sencillamente a lo mejor un diario te acogió la historieta que tú publicaste, pero ya después ya no les interesó. Cuando el Comic Club inicia, yo recuerdo que para esa época había habido algunos esfuerzos independientes, pero no estamos hablando de algo que fuese totalmente estructurado y que pudiese mantener una secuencia larga, ¿no? Y llamar la atención al público en general, o a lo que tú querías que eran las empresas o los medios de comunicación, porque obviamente, insisto, o sea, había ese tema que era solamente para los chicos, y obviamente pues también veían el anime y eso también era para los chicos, entonces lo dejaban de lado. Pero ya en el momento que se trabaja con constancia, que se empieza a trabajar con una preocupación, un programa, a difundir, a darte charlas, a preparar a los chicos, a darles algún taller o clase gratuita, ya cambió la cosa. De hecho, a nosotros se nos ha complicado porque nuestro país, con todos los altibajos que sufre habitualmente en cuestión económica, nos ha afectado muchísimo. Los últimos años, yo recuerdo el último evento de la Católica fue en el 2018. No pudimos hacer el del 2019 porque estábamos ya sin fondos, y bueno, pues este año pues peor por la pandemia. Dios gracias pudimos participar en la Feria del Libro de Guayaquil, que fue algo muy, muy importante, pero sí tenemos planteadas algunas cosas, algunas que quedaron del año 2020 para hacerlas en el 2021, para poderlas emprender. O sea, lo importante es seguir en esto, no cejar en este empeño, porque de lo contrario todo queda ahí. O sea, la gente se olvida, o en su defecto no hay quien siga. O sea, son una serie de cosas para analizar, pero en general yo te diría que en Latinoamérica, quizás salvo con ejemplos de países donde ha sido muy fuerte la empresa editorial. Yo recuerdo mucho cuando se trató de insistir en que haya empresas que traigan la historieta. Una de las primeras cosas con las que nos encontramos es que la gente con la que se hablaba en el exterior decían que Ecuador estaba catalogado como cero para publicaciones, tanto para producción como para poder importar. Yo recuerdo que había y tenía noticias de amigos que llegaban historietas hasta Colombia, pero no llegaban al Ecuador, se saltaban al Perú. ¿Por qué? Porque no había interesado. Y de hecho, una de las cosas que aconteció en el 83, motivo por el cual dejaron de venir las revistas, es porque hubo un gobierno que les puso aranceles y dejaron de ser interesantes a nivel de ventas, de ganancia, ¿no? Y todavía lo sigue siendo, porque si bien es cierto que tú ahora encuentras las revistas en librería, ya no es lo mismo que tú ibas a los puestos de revistas en las calles y tú las encontrabas ahí. Tú ya difícilmente encuentras ese puestito donde había un banquito y estaban las revistas agarradas con cordel para que los chicos fueran a alquilarlo. Tú ya no encuentras eso, ¿no? Las ventas están en este momento restringidas o bien a tiendas virtuales o bien a tiendas especializadas dedicadas a eso, pero no es que se puede decir, chicas, ¿cómo vendo? O sea, te lo puedo decir por experiencia dentro del grupo, que parte de mi trabajo fue empezarme a relacionar con la gente que traía, o con las tiendas, para apoyarlos. En algunos casos a ellos se les complicaba el pagar al personal para que viniera a cargo en Guayaquil si era fuera de la ciudad, y nos decían, no, o sea, apóyenos ustedes y le damos el porcentaje. Entonces eso fue un poco una ganancia para nosotros, porque nos daba un cierto respaldo económico y estábamos apoyando a esta gente para que siga trayendo, que era lo importante. Yo siempre lo digo, o sea, a veces hay inclusive tiendas que no colaboran con nosotros, pero siempre que los veo o que puedo visitarlos o nos encontramos en la Feria del Libro, yo siempre voy y les hago el gasto. Yo digo, yo por lo menos como coleccionista, yo colaboro con ellos porque yo sé que ellos están haciendo el esfuerzo. Sí, eso es algo que todos aquellos que amamos esto lo hacemos. Yo particularmente también lo hago, ¿no? Porque no queremos que esto deje de existir. Y lamentablemente con todo esto de la pandemia, todo lo que es las ventas,
incluso está en riesgo, incluso las publicaciones impresas, ya de algunas grandes editoriales se están limitando a lo que es la producción y por supuesto la exportación de sus materiales. Y eso que mencionas de los kioscos, eso es algo que también nosotros en Venezuela lo hemos vivido. O sea, tú llegabas en algún sitio y podías encontrar en alguna librería ejemplares, el número tal, de cualquier personaje de tu preferencia. Pero hoy día eso está completamente difícil, por no decirlo imposible en el caso de Venezuela, ¿no? Porque qué bonito era que uno iba hasta el kiosco. Yo recuerdo que en mi pueblo había el kiosco de Ender, así lo llamaba de donde yo vivía. Él tenía sus historietas, sus pasatiempos, revistas interesantes acerca del cómic. Pero llegó un momento en que, no, mi hijo me decía, ya no se puede vender porque los costos están subiendo mucho y ya la ganancia que uno le tenía a una revista ya no da. Además que la gente tampoco tiene poder adquisitivo para comprar esto. Y veo que también es algo que está sucediendo acá, ¿no? En ese sentido. Cuando vamos a las librerías encontramos los tomos, encontramos ya cosas de mayor tamaño y por ende mayor precio. Claro. Por lo que es un poco complicado. Y eso es algo que se está viendo no solamente en Venezuela y acá en Ecuador, sino a nivel mundial. Y es triste eso, ¿no? Porque qué emoción daba a uno ir hasta allá y encontrar las revistas que a uno le gustaba. Me contaba mi padre, en sus tiempos, él encontraba de todo tipo. Calimán, Condorito, Superman de las de Novaro, todas las ediciones de Novaro que existían en ese entonces. Y bueno, ahora nosotros no podemos vivir a plenitud toda esta experiencia. Pero bueno, sigamos promocionando, sigamos dándole hasta que nosotros en cada uno de nuestros países podamos seguir dándole auge al cómic dentro de las posibilidades que hay. Hay algunos cómics que Comic Club Guayaquil ha editado y ha publicado que me interesaría, y yo creo que todos los que siguen mi canal y los comiqueros de Venezuela, y es acerca del cómic de Batman en su 75 aniversario. Háblanos un poco cómo surgió esta iniciativa, quiénes colaboraron y participaron en este proyecto, porque sinceramente es muy interesante que desde Ecuador se haya hecho completamente al 100% un cómic de Batman. Háblanos acerca de esto, por favor. Mira, el concepto de esta clase de trabajos inicia en el año 2011, cuando con Mauricio Gil ideamos el concepto de el proyecto colectivo del noveno arte, ¿no? Se preparaba un guión en base al cual distintos artistas eran invitados a participar. En este caso, el primero fue En la celda del general Alfaro, adaptado de un poema de mi abuela Rosa Amador Vaquerizo Roca, que narraba los últimos momentos del general Alfaro en poema, ¿no? Entonces se lo trabajó en 14 viñetas y se asignó a un dibujante distinto una viñeta que preparó, luego se llevó a la Feria del Libro de Quito ya el impreso en lona, y el año siguiente se lo obsequió ya impreso. Entonces se planteó al año siguiente hacer otro, ¿no? Que fue sobre Juan del Diablo de Enrique Gil Gilbert, y se quiso en cambio variar. Llegaba el 75 aniversario de Batman y dijimos, ¿por qué no? Sí, hemos visto muchas veces artes, o sea, pósteres de historias imaginarias de Batman, hemos visto videos aficionados de muy buena calidad, entonces dijimos, ¿por qué no hacer algo como esto? Entonces recordé que entre los trabajos que había hecho para el municipio estaba la vida de Francisco Campos Cuello, y entre las cosas que investigué fue que su hijo, Francisco Campos Rivadeneira, había descubierto un bichito muy particular, el escarabajo de oro. Bueno, era un bichito de unas características muy particulares, supuestamente ahora extinto en el Ecuador, que tenía un dorado metálico, entonces parecía una joya, ¿no? Melvin Hoyos tiene unos en su colección, y yo tuve la oportunidad de ver algunos en un momento, y es sorprendente. Entonces, a partir de ese hecho, que es la primera viñeta que tú puedes leer en esa revista, yo ya empecé la ficción, ¿no? Con mis conocimientos de antropología cultural, establecí que un antropólogo buscaba y encontraba la existencia de la tribu del escarabajo, una tribu que adoraba el escarabajo de oro, porque obviamente pensemos en tribus originarias,
viendo este animalito tan particular, podían haber pensado que era un regalo de los dioses, un regalo del sol bajado a la tierra. Entonces, esta tribu adoraba el escarabajo y tenía un ritual para el paso de la adolescencia. Incluía beber una pócima preparada con restos macerados de escarabajo de oro y otras hierbas preparadas por el chamán, pues, y que era algo muy normal. El problema es que algo falla esa vez, cuando está presente el antropólogo, y el chico enloquece. El chico se vuelve loco y empieza a atacar a la gente de su tribu, mata a algunos y se lanza contra el antropólogo, pero con la suerte de que en ese momento lo aten con sus lanzas y el chico muere. Años después, el hombre escribe sus memorias y dice que todavía tiembla al recordar lo que le había pasado, que no sabía lo que ocurría, y de ahí hacemos un lapso hasta supuestamente el presente, donde estas memorias han llegado escritas en un libro a la biblioteca de Arkham, y solamente vemos negro una risa, ¿no? Yo recuerdo que mucha gente, cuando empezamos a publicitar porque se veía lo de la risa, pensaban que era Joker. De hecho, a lo largo de la historieta, si tú te fijaste, cada vez que Batman hacía algo, ya acá en Guayaquil, había una risa, que también la gente pensó que era el Joker. ¿Cuál fue el concepto? Años después, Bruce Wayne en la Baticueva lee una noticia proveniente del Ecuador, específicamente de Guayaquil, donde una familia ha sido prácticamente masacrada y solamente sobrevive uno de los hijos malherido y que apenas recuerda lo que ha pasado. Entonces, pero hay algo que Batman siente dentro de sí, como una corazonada, como que si hubiese algo familiar dentro de todo eso, y le pregunta a Alfred si acaso Bruce Wayne tiene algún compromiso en Ecuador. Le dice que sí, que justamente había presentación de proyectos de Wayne Enterprises en Guayaquil. Entonces él decide viajar para investigar. Y a la medida que él empieza a investigar, es que empiezan a ocurrir este tipo de cosas. Cuando él sale, la temperatura baja, ¿no? Se ve con el aliento de él, hay una risa y de pronto sale un murciélago volando. Se lo puede ver en varias de estas escenas. Entonces, un poco la trama se llevó en ese sentido, en el concepto de que un villano de Batman, no voy a decir en este momento el nombre, sencillamente descubre las posibilidades que tiene el hacer uso de este bicho supuestamente extinto, aunque las memorias del antropólogo afirma que hay una colonia de estos animalitos en una hacienda de una familia tal. Entonces este villano va y se las arregla para tratar de adquirir por medios ilegales pues esta hacienda, y en base a eso crear esta pócima que le permitirá controlar a la gente, o sea, tener soldados durmientes, por así decirlo, gente común y corriente como cualquiera de nosotros, a los cuales le dan la pócima, se vuelve loco y comete la fechoría que quiere el delincuente porque lo deja susceptible de recibir órdenes, y sencillamente luego no se acuerda de nada. O sea, el asesino perfecto, ¿no? Y obviamente este villano no solamente quería usarlo para él, sino que quería venderlo a las grandes mafias, no solamente en Gotham, sino alrededor del mundo. Ese fue el concepto en el que contamos con la colaboración. Fue como 20 y pico de artistas. Estaban los hermanos Moreira, estaba Israel Pardo, Pedro Benalcázar, los Moyano, Gabriel Fandiño, Paco Pincay, un ex compañero mío de escuela y colegio, Diego Viver, que era muy buen dibujante. Y yo le dije, tienes que dibujarme por lo menos una de estas partes. Entonces él entró también ahí a dibujar, y fue ahí como surgió esta historia. Y pues bueno, la lanzamos en julio del año 2014, fueron en total 2.000 ejemplares impresos, los cuales se entregaron no solamente en Guayaquil y en el Ecuador, sino que también fueron remitidos al exterior, o bien vía correo, o algún amigo o colaborador que viajaba a eventos. Recuerdo los hermanos Moreira viajaron a Chile y le entregaron algunos artistas y dibujantes o actores, como Ray Park tiene su ejemplar de Batman, y coleccionistas de Costa Rica, de México, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Colombia, de Perú los tienen. Entonces, claro, y un detalle más, que gracias a la colaboración de nuestro amigo de Argentina, César Carrizo, ese año se desarrollaba la Bienal de Arte Tinta Anacuy en Tucumán, y me dijo, Alfredo, quisiéramos exhibirla. Entonces le pasamos los artes, ellos los imprimieron y los exhibieron. Entonces, mira tú, esta obra tuvo esa trascendencia de estar inclusive en una Bienal de Arte, que fue buenísimo. Claro, por supuesto, es que es una tremenda obra, porque
O sea, más allá de que se trata solamente algo de Batman, capta perfectamente a ese Batman detectivesco que busca y trata de resolver el problema. A mí me gustó mucho y en verdad yo les felicito porque es un tremendo trabajo realizado, una investigación muy, muy interesante, desde el principio de cómo se origina lo del escarabajo hasta el desenlace de esta historia. Y Gracias. Ahora, pues, un detalle que me olvidaba comentarte, que parte de mi concepto fundamental era que teníamos que tener algo propio nuestro. O sea, no solamente era la historia del escarabajo, nuestros mitos. Por eso es que tú ves en un exacto. momento determinado que varios de los mitos ecuatorianos intervienen. En mis investigaciones había leído pues, que según el doctor Rodolfo Pérez Pimentel, que el origen del famoso duende Tintín, el duende del sombrero, estaba el dios Tin de los antiguos Punaes, que era un dios de fertilidad, por eso el Tintín es medio travieso, se encarnaba en un murciélago. Entonces, si nosotros teníamos este murciélago, ¿qué mejor héroe para que se encuentren que el otro murciélago? ¿No? Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas, porque en algún momento tuvimos la idea de retomar a nuestros mitos y crear un concepto de que como fueran como una fuerza de superhéroes, o sea, un poquito duros, ¿no? Porque no es que van y te preguntan, sino que te disparan primero y después te preguntan. O sea, aquellos personajes que habían asustado a nuestros mayores hace mucho tiempo y que habían sido condenados a un limbo por haber causado tantos males, de pronto son llamados por la luz para servir a la luz. Pero no es que ellos sean precisamente santos, sino que son personajes muy duros, como lo puedes ver cuando el Tintín amenaza al villano y le dice, ¿tú qué crees que te vamos a hacer? ¿No? Y bueno que se los ha retomado en otras historias. No sé si ya leíste la historia de Linterna Verde. Están ellos presentes, fue otro de los proyectos. Al año siguiente, por el 75 aniversario de Linterna Verde, pero no quisimos escoger a Hal Jordan, que es el típico y el más conocido de todos, que todo el mundo pedía, no, pero ¿por qué vas a hacer Alan Scott si nadie lo conoce, que ni se qué, que por aquí, por allá? Yo soy un fanático de los personajes de los años 40, crecí leyendo historias de los 70 y 60 de este personaje, los aprecio muchísimo y no me gustó, porque definitivamente no me gustó lo que había hecho con él cuando se hicieron los nuevos 52, que lo relanzaron, lo rejuvenecieron, pero lo hicieron gay. Y conociendo yo la historia de este personaje, que era un hombre que amaba a su esposa, que amaba a sus hijos, que tenía toda un historial junto a él y que había inclusive cometido uno de sus errores más grandes de su carrera, justamente por velar por su esposa, por recuperarla. Yo dije, no, pues o sea, tengo que hacer algo y voy a narrar la historia de él. Igual estuvieron los Guardianes del Universo, igual tú escuchas por ahí hablar a Jordan, escuchas a Salak y a otros personajes más. Y está el Flash clásico y te encuentras con Doctor Fate y otros personajes más, o sea, y hay un metiche que es Batman que se mete en dos de las viñetas, aparece. O sea, eso lo de Batman lo puse como un enlace con la historia anterior, con la de Batman, para decir, pues bueno, están en un modo u otro relacionados, además de la escena de los delincuentes, porque los mismos delincuentes que tú ves que están asaltando en la vía San Borondón, se han ido a Manabí para asaltar, para evitar que volviera a encontrarse con Batman y se encuentran con Linterna Verde. Con Linterna Verde, ya. Bueno, esa historieta Entonces, yo esos no la he detallitos leído. Esa historieta no la he leído, no he tenido la oportunidad. Vamos a hacer una la pausa compartimos en el proyecto de leer en televisión. Sí, sí, sí. y al regreso vamos a seguir comentando sobre ese proyecto y otro proyecto que también me gustaría que nos hablase. Perfecto. Bien amigos, después de esta pausa continuamos con la entrevista a Alfredo García, quien es miembro de Comic Club Guayaquil. Nos estaba comentando acerca de otro proyecto de cómics sobre Linterna Verde. Continúanos hablando, Alfredo, respecto a este tema. Sí, bueno, aquí era un concepto un poco diferente. Ya habíamos tenido la experiencia del tercer proyecto colectivo. Queríamos desarrollar de Linterna Verde,
y había algo muy interesante. Entre los mitos ecuatorianos tenemos uno que es el de la diosa Umiña, que es un busto de mujer del tamaño supuestamente de un huevo de avestruz tallado sobre una esmeralda, ¿no? Entonces, ¿qué superhéroe conocemos que es conocido como el Cruzado Esmeralda o el Gladiador Esmeralda? Es obviamente Linterna Verde. No solamente eso, sino que conversando con Melvin Hoyos el día de la entrega del fanart de Batman, él me comentaba que don Olaf Holm, un destacado investigador arqueológico en nuestro medio, le había dicho que Umiña había sido tallada de los restos de un meteorito. ¿Y cuál de los linternas verdes depende de su poder de una linterna tallada en base a un meteorito? Era Alan Scott, o sea, no podía ser otro. O sea, la gente decía que sí, que no, que por qué Alan Scott, si Hal Jordan es el más conocido y toda la cosa. Pero yo quería, como ya un poco lo estábamos comentando, rendir homenaje a este personaje clásico de la década de los 40, más aún porque me sentía molesto por la forma en que DC había hecho las cosas. O sea, porque está bien, si quieres tener un personaje de otra orientación, no hay ningún problema, o sea, tenlo, pero créalo, ¿no? O utiliza los personajes que ya existen. O sea, en DC Comics, por ejemplo, tienen a Maggie Sawyer, que es una inspectora de policía que tiene justamente esa orientación, pero acá teníamos un personaje que era clásico, con hijos, y por lo que había hecho o que había cometido un grave error que involucró inclusive engañar a un joven linterna verde, a Kyle Rayner, para conseguir que rescatara a su esposa. Yo dije, no, pues o sea, tengo que tomar en cuenta eso. Entonces, leyendo y releyendo historias clásicas del personaje en los 40s, en los 70s, ¿no? La relación de él con Jay Garrick, el Flash clásico, su aventura en una ocasión en que su anillo de poder se descontroló totalmente, otra en la cual descubrió su relación con el Corazón Estelar, que es a quien debe sus poderes, y que en esa historia de los 70 se contó que los Guardianes del Universo habían creado ese corazón para contener toda la magia del universo, y que un pedazo se había liberado y se había encontrado con Linterna Verde y le había contado su relación. Entonces, en base a eso, desarrollé una historia en la cual se ve a los Guardianes del Universo en la primera página con la creación del Corazón Estelar, que después se desprende un pedazo de ese Corazón Estelar y cae hacia la Tierra, con la diferencia que en este caso no fue un pedazo. Al caer a la atmósfera terrestre, se parte en dos, ¿no? Uno va a caer a la China, que es de donde saldrá la linterna que dará sus poderes a Alan Scott, y el otro cae en las costas del Ecuador. Ya el resto era ya ver la forma, cómo desarrollar la historia para que cuadrara con el concepto de linterna verde clásico, que tiene que ver con una profecía en la cual esta flama verde de la vida brillaba para anunciar una profecía en 3 partes. De ahí tuve que empezar a investigar cuáles de las leyendas ecuatorianas podían encajar con este concepto. O sea, el primer concepto que se me ocurrió dentro de la costa ecuatoriana era la presencia de los famosos gigantes que llegaron a Zumpa, que ahora es la península de Santa Elena. Entonces, en el momento en que esta estatuilla, ya tallada por un artesano, un indígena artesano que la había encontrado, había perdido el miedo, la había cogido y habían construido un adoratorio, fue que brille y la estatuilla, no conocida todavía como Umiña, dijera: soy la flama verde de la vida, hoy brillo para dar muerte. Y en ese momento unos gritos que se escuchan afuera son los gigantes que han llegado y causan muerte y desolación, ¿no? A partir de ese momento, sin embargo, con todas las tropelías que ellos cometieron, inclusive atrocidades enormes, destrozar a las mujeres, en fin, todo eso, llegó el castigo del cielo, llovió fuego, cayeron grandes rayos, los rayos fulminaron a los gigantes, tal y como lo cuenta la leyenda. Años después, en lo que se conoce como Hokkaido, lo que actualmente es Manta, un joven indígena que estaba cazando tropieza, ¿no? Y al ver con qué había tropezado, se encuentra con el busto de la pre-Umiña, llamémoslo así, y piensa que es un gran designio de los dioses, lo lleva con lo lleva con el gran señor de Hokkaido. Ellos estaban pasando por una situación muy difícil, había habido una epidemia que había matado a muchos de los habitantes, incluido la hija mayor del cacique, y el chamán pues augura que esta es una muestra de que vienen tiempos mejores, ¿no? En ese momento le avisan al cacique que su hija menor ha empeorado porque ella ya se había contagiado de esta peste. Van con el chamán pues, a la tienda donde la chica estaba, pero en ese momento la niña muere.
obviamente del dolor, el cacique pasa a la ira y empieza pues a ahorcar al chamán diciendo, esos eran los augurios que tú hablabas, que se muriera mi hija. Pero en ese momento hay un gran brillo en el salón, la estatuilla habla y dice, soy la flama verde de la vida, hoy brillo para dar vida. La niña revive, ¿no? El hombre va y se abraza y el chamán nota algo, el rostro de la estatuilla. Señor, mire el rostro de la estatuilla. El cacique se sorprende, era el rostro de su hija mayor la que había muerto, ¿no? Entonces sale ante todo el pueblo y les da este gran mensaje de que ellos recuerdan a su amada princesa Umiña, que los quería tanto a ellos, que ella murió por esta peste, pero ahora había ella regresado para dar vida y para dar salud a sus habitantes. Así que crean un adoratorio en la Isla de la Plata, al cual a partir de ahí, según las, ya adaptándonos de nuevo a las leyendas, este personaje fue adorado y la gente llegaba y se curaba. O sea, supuestamente, explicación científica, aparentemente se trata de un meteorito con características magnéticas, y se ha hablado mucho al respecto de cómo el magnetismo puede curar ciertas enfermedades. Entonces, ahí le damos toda la vuelta al concepto. Ya después entramos en la etapa histórica de la llegada de los conquistadores y de cómo este objeto, Umiña, ya llamado Umiña, desaparece porque no se sabe si se lo llevaron los conquistadores a Europa o sencillamente pues los indígenas lo ocultaron para evitar la codicia pues, de los españoles. Sí, claro. Ya de ahí pues llegamos al presente, donde nuevamente en un lugar desconocido Umiña brilla y dice, soy la flama verde de la vida, hoy brillo para dar poder, ¿no? Unas manos grandes se acercan y dice, y este poder va a ser mío. Se genera la oscuridad, se ve simplemente una risa, ¿no? Y a partir de ahí un temblor que sacude no solamente el Ecuador, sino toda la Tierra, y ese temblor se va transmitiendo a lo largo del cosmos hasta llegar a un planeta que es parte de una historia mía que he creado, y hasta llegar al mismo centro del universo que es el planeta Oa, donde los guardianes al sentir este temblor sienten que algo pasa, que aparentemente algo pasado con el corazón estelar y que se está cumpliendo una profecía grabada en libro sagrado de Oa. Es decir, ya ahí mezclé ya con la tradición propia del Internet. Entonces, ya a partir de ahí, y de que Alan Scott sufre una pérdida repentina de poder cuando estaba tratando de detener a unos maleantes armados, ya entra la historia en la cual tiene mucho que ver lo que había hecho años atrás Alan Scott, lo que te había contado, que le había engañado a un joven linterna verde para poder salvar a su esposa, y es esencialmente que el destino, y en este caso el infierno, llega para cobrarle las cuentas a Alan Scott por lo que había hecho. No solamente porque, independientemente de que había engañado a Kyle Rayner, era el hecho de que se había atrevido a desafiar fuerzas muy grandes y que ahora eso le estaba cobrando. Claro. Y llegaba una fuerza que se iba a apoderar de todas las almas del universo. Y en medio de eso estaba en riesgo su esposa porque sencillamente la perdía, ¿no? De lo que él había salvado a su esposa, ella regresaba a hacer lo que había sido en esa saga del año 90, que había vendido su alma, y regresa pues este personaje. Cuando termina la historia, su esposa no está. Y obviamente pues él llora por la pérdida de ella, pero Umiña le dice, tú sabes que el amor es la fuerza más grande de todo el universo, y el consciente del universo, después del sacrificio que tú has hecho, o sea, no va a permitir que tú pierdas lo más valioso. Y aparece su esposa, ya era totalmente recuperada. Ese fue el concepto en el cual intervienen nuevamente los mitos. Está el Tintín, está la Viuda de Tamarindo, está el Hombre de Cóndor de los Yanganatis, como los que colaboran con los buenos, y están la Tundai de Esmeraldas y el Atascoso de los Ríos, como los malos, como los que quieren captar las almas para sí. Entonces, ese fue el concepto de esta historia, mezclando mucho de la mitología de Linterna Verde, honrando a este personaje de los 40, introduciendo nuestros mitos y leyendas en la historia. Pues como tú ves, es parte de un esfuerzo investigativo, no solamente por conocer a los personajes de la historieta americana, sino también por recuperar personajes nuestros, como es el Tintín, Umiña, el Hombre Cóndor de los Yanganatis, está la Tundá, está el Atascoso, y un personaje mío, un superhéroe mío que lo he publicado muy poco, pero que lo aproveché, porque según una historia hasta el momento no contada, él es muy amigo de estos mitos. Entonces los mitos, cuando está la cosa difícil, lo llaman a él para que él ayude a resolver el caso.
Esa es la historia de... O sea, nuevamente contamos con la colaboración de varios artistas locales a nivel de país, amigos de Cuenca, de Quito, de Guayaquil, inclusive 2 invitados de Costa Rica por primera vez en uno de estos proyectos y un invitado de Argentina. Él me decía: Alfredo, yo no soy fanático de los cómics de superhéroes, pero usted es el único por el que yo me sentaría a dibujar una de estas historias. Pero específicamente no le di a él una parte de superhéroes, sino que le di la parte del cacique, para que él se sintiera más cómodo porque él trabaja mucho más con la historia. Y eso fue, Claro. ese fue este proyecto, que de igual manera también fue enviado al exterior. Ya, ese también fue impreso, ¿correcto? Claro, también fue impreso, sino que solamente se imprimieron 1000 ejemplares, parte de los cuales fueron obsequiados en la Feria del Libro de Guayaquil en el año 2015, ¿no? Y de ahí enviados a distintas ciudades del país y también al exterior. Entonces, hay coleccionistas de México, de Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile que lo tienen. Ya. Bueno, espero encontrar en algún momento un ejemplar de este, si es que alguno por allí lo tiene. Ahora, una pregunta, porque más que una historieta, esto es una novela gráfica completamente con todo lo que me estás narrando. ¿Cuántas páginas se desarrollaron en esta historia? Porque con todo esto yo digo, oye, debe tener algún Sí, grosor. sí, aproximadamente unas 40 páginas, un poco más que el de Batman, Un ¿no? poco más. Sobre todo por el hecho que yo mismo reconozco que para mí, con la experiencia de lo de Batman, el proyecto de Linterna Verde fue muchísimo más elaborado. O sea, Sí, tiene se muchas nota. más referencias a la historieta americana, más la parte de los mitos. Tú ves toda esta investigación para desarrollar los mitos. Hay una parte en la cual ellos se enfrentan a sus miedos, que son sus contras, ¿no? La contra al mito, ¿no? Entonces, toda esta parte de la investigación que para unir y para entrelazar lo americano con lo nuestro, y que Exacto. quede algo lo mejor posible. Bueno, esto es una muestra, una evidencia de que nuestras culturas son tan enriquecedoras, tienen tanto contenido que se pueden crear historias espectaculares de cada una de las etnias que existen en Sudamérica. O sea, mucha gente se enfoca en la creación de personajes más que todo de allá, de las referencias que tenemos del norte. Pero si estudiamos bien, como lo hace Alfredo y todo el equipo, vemos que tenemos unas historias de profundidad, con una trama bien realizada. Y se puede adaptar a los clásicos héroes, o ya sea algo histórico, ya sea algo de aventura, pero sí tenemos mucho material y contenido para hacer una buena historia basada en las etnias sudamericanas. ¿Verdad? Eso es una labor bastante loable lo que ustedes hicieron con estos 2 personajes que, aunque son de DC, adaptaron la cultura, utilizaron la cultura de Ecuador para hacer estas 2 maravillosas historias. Bien, Alfredo, hablando un poco de los eventos, bueno, yo a ustedes los conocí en la feria acá en Quito en el 2018. Y bueno, posteriormente me invitaron para participar en la feria recientemente, en 2020, de Guayaquil. Cuéntanos qué resultados ha tenido, qué beneficios ha tenido para la Comic Club la participación en estos eventos. O sea, cuál ha sido el efecto de que no solamente ustedes hayan participado, sino que la invitación a exponentes de diferentes nacionalidades estuviesen allí. Cuéntanos un poquito cómo resultó todo esto para que la gente también conozca. Lo principal en cada una de estas actividades es obviamente la oportunidad de presentar al artista. Muchas veces algunos de los artistas nos escriben que no tienen un lugar específico donde exponer, porque en muchos de los casos algunos de los artistas que trabajan son personas de escasos recursos o de medianos recursos, que no pueden en un momento determinado pagar un espacio en algún evento. Entonces, la primera premisa es esa, además de que nosotros consideramos, y es parte de un poco de los proyectos de los que estábamos hablando, de estos proyectos colectivos, es mostrar la ductilidad del artista. Si yo te doy a ti distintos guiones con distintos tipos de temas históricos, superhéroes, en fin, la idea es que tú demuestres que estás primero en capacidad de adaptarte a cualquiera de estos, el hecho de que mucha gente se fija en el cómic americano.
no solamente en el cómic americano, o sea, mucha gente está metida en el tema del manga y se van al personaje de allá afuera. Cuando, como tú bien lo dices, acá nosotros tenemos muchas cosas para mostrar, y el otro tema es de el roce con el público, porque lamentablemente hay mucha gente que no sabe cómo tratar a quien puede en un momento determinado ser su futuro cliente. Alguien puede llegar y lo voy a contratar, pero si en ese momento el artista no sabe cómo responder, trata inclusive a veces, ha habido casos de forma grosera a la persona, sencillamente lo que va a perder es una oportunidad, ¿no? Entonces la idea en este caso, y tenemos la ventaja de contar con gente muy colaboradora, o sea, es el hecho de que ellos trabajan, de que ellos muestran, tienen la oportunidad de vender sus artes. Y obviamente, ¿por qué la participar en la Feria del Libro? Porque la Feria del Libro es un público esencialmente distinto al que tú te vas a encontrar en un evento de cómics, ¿no? Literatura, que busca la cultura. En cambio, en el evento de cómics generalmente van por sí, por el concepto del superhéroe, el cosplay, los concursos y todo eso. Igual están los artistas, pero acá en la Feria del Libro tú tienes la oportunidad de conocer a gente que va por otro tema. Gente que tiene proyectos editoriales y de pronto necesita un artista para dibujar. Gente que igual, pues bueno, ya sabe que los cómics ecuatorianos los están vendiendo, igual pues también los importados, entonces aprovechan las ofertas para ir y de pronto van y conocen al artista. Hemos tenido casos de gente que se ha acercado a conversar acerca de proyectos editoriales que tienen, de pronto a algunos si le ha resultado un trabajo. Entonces ese es esencialmente el beneficio, y poder posicionar a la historieta tal y como está ocurriendo en salones o ferias de libro en Guadalajara, en Lima y otros países donde el cómic tiene ya un sitio fijo. Es la importancia de que se mantenga como un puesto fijo a la historieta, sin importar, ojo, de que en ese espacio estemos vendiendo cómics importados, porque él dice, no, pero es que hay que darles el espacio al cómic nacional y el cómic importado aparte. No, o sea, yo como autor de cómics ya con 13 años, yo no tengo por qué tenerle miedo al cómic importado o a los artistas internacionales. O sea, aquí hemos tenido invitados muy importantes, a quienes admiro, a quienes aprecio, como Eduardo Rizzo, Omar Francia, está tu persona, está Nelson Zuaga, está Laura Vázquez o Dante Ginebra, entre guionistas y dibujantes, pero a quienes yo los veo como hermanos y amigos en este arte, y reconociendo la grandeza que tienen cada uno de ellos. Yo no puedo dejar atrás a mi gente, que es bruto, como decía la película de Aladdin. En algunos casos que tienen que pulirse, otros están ya muy pulidos para su trabajo, ya algunos están trabajando al exterior. Entonces, esa es la importancia, o sea, dar a conocer lo uno sin desmedro del otro. O sea, para mí no es posible que se pongan aranceles o algo para dificultar la importación de los triunfos. Yo, ¿por qué tengo que tenerle miedo? Si yo sé que mi gente, como Pedro Benalcázar, como Israel Pardo, como Cliver Flores, como Patrick García, como toda la gente que trabaja con nosotros, son gente valiosa, que pueden producir muchos trabajos. Cuando se hizo lo de Bolívar y San Martín, la novela gráfica para el municipio, yo recuerdo que cuando Melvin Hoyos lo presentó a miembros del Comité del Bicentenario, le dijeron, Melvin, ¿en qué país lo envió a hacer? Yo, no sé, eso está hecho aquí. El alcalde, el entonces alcalde de Neboda andaba con el librito impreso bajo el brazo. Esto es lo que se hace aquí. Eso. Orgullosamente. No ponerte, mire, no, que porque ustedes venden el cómic importado. No, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, yo lo que hago al vender el cómic importado, aparte del hecho de que soy coleccionista de toda la vida, tengo 58 años, y desde que leo cómic importado, pero ahora también leo el cómic nacional. Escribo cómic nacional. Apoyo al dibujante nacional. Tú has visto en las páginas como regularmente hablamos de lanzamiento y se comparten los videos que realizan algunos y las publicaciones, y mira que puedes comparar en tal parte. Ese es el detalle, o sea, no cerrarse al hecho de ser excesivamente nacionalista y decir no, solamente lo nacional. No, porque no hay por qué tener miedo. O sea, podemos competir tranquilamente, sin ningún problema y sin ningún miedo. Mitos. En el Ecuador hay montones de mitos que no tienen por qué envidiar al mejor de los mitos o leyendas americanas, europeas o asiáticas. Los hay porque cada sitio tiene sus cosas valiosas que son las que hay que destacar. Entonces, eso es el punto importante para la Feria del Libro. Por eso, generalmente, cuando traemos algún invitado, cuando han venido acá, lo sentamos en lo posible junto a nuestros artistas para que compartan.
para que tenga la oportunidad de hablar de experiencias. Usted que trabaja ya para las grandes editoriales, ¿cómo lo hizo? ¿Qué hago yo? Porque no sirve de nada traer a alguien para que esté sentado. Eduardo Rizzo me lo dijo alguna vez. Me gustó haber estado con ustedes porque ustedes no me tuvieron encerrado como un pajarito en una jaula. Cuando él vino en el 2010 al evento de Plaza Colón, él andaba por donde él quería, se sentaba por ahí a conversar con el público que quería conversar con él, de pronto ya iba a una mesa, dibujaba, se sentaba alguien más a dibujar con él. Eso es lo que queremos. Ya, No queremos a exactamente. alguien encasillado, que la gente no pueda hablar con él. Claro, estamos hablando de eventos que los hemos producido de manera gratuita para el público. O sea, no estamos hablando de un evento pagado donde de pronto tú tienes ciertas restricciones, pero la idea en lo posible, en la medida de lo posible, es acercar a los artistas al público y al público a los artistas. Sin importar, porque lamentablemente a veces veo que hay artistas jóvenes que están saliendo que de pronto no tienen tan pulido su arte y hay gente que los denigra, los humilla, y dice, no, no, ¿y tú por qué estás trabajando aquí? Cuando yo he visto en todos estos años a muchos artistas que apenas como que garabateaban y ahora ya dibujan muy bien, pues tú ves el crecimiento, pero el crecimiento es porque tú los estás apoyando, los estás insistiendo, sí, o sea, de nada sirve que tú vengas y le digas, no, no, ¿por qué vienes a dibujar aquí? Dibuja. Y si de pronto tú tienes alguna inquietud respecto de cómo está dibujando él, preséntate, oye, yo soy fulanito de tal, mira, estoy viendo lo que haces, ¿por qué no lo haces así? O mira, o sigue mi consejo. Ese es el... Y eso es algo que se debe también dar promoción y enfocarse. O sea, no es el hecho de que porque yo sea artista y el otro de repente dibuje menos o más que yo, vaya a haber esa barrera que impida una interacción, una comunicación, un compartir. Eduardo Rizzo ganó un premio Eisner, ¿no? Uh -huh. Con 100 balas, Uh -huh. si mal no recuerdo. Entonces, fíjense que esa es la actitud, compartir. No es, no, yo gano un premio, aléjate de mí, tú eres inferior a mí. Eso no, no debe existir. Y yo sé que entre muchos artistas que de repente tienen esas ínfulas de grandeza, puede que suceda eso, pero ¿por qué? ¿Por qué no compartir con la gente? ¿Por qué personas que hicieron un cómic como esta, ¿verdad? Comparten, lo dicen orgullosamente, hice un cómic de Batman y lo hice así, lo hice asado. Tú estás compartiendo la experiencia de cómo se desarrolló. Como también decía sobre Linterna Verde, este colega, que aunque no dibujaba superhéroes, por ti yo lo hago, porque tienen una amistad, porque nos vemos familiarizados con el medio. Esa vez del 2018, bueno, yo conocí a varios de los artistas, a Orlin, conocí a Isaac, a Iván Guevara, y compartimos con ellos. Recuerdo que cuando salimos de ese evento nos fuimos a comer por la noche y ahí echamos chistes, hablamos, compartimos, yo he hecho esto, he hecho aquello, a mí me gusta esto y lo otro, y entre risas y cuentos la pasamos bien entre colegas. Y eso es lo que debe haber en cada uno de los artistas. Y en estos eventos, cuando todos se unen, lamentablemente ahorita no se ha podido hacer presencial, pero a través de los live que se hicieron en Facebook hubo mucha interacción con el público y entre los artistas allí mismo en esas entrevistas, en esos podcasts. Y eso me gustó a mí bastante, me gustó mucho porque pude conocer de ellos, leyeron los mensajes que yo iba escribiendo y así. Esa es la idea de hacer todo esto en eventos de esta manera, que tanto conozcan el trabajo para que algunas editoriales puedan pedir nuestros servicios para trabajar, para ilustrar o para escribir guiones, pues así como eso también compartir y conocer a otras personas y también la interacción con el público, que es muy importante. Bien, Alfredo, por allí leí recientemente que tuvieron un evento llamado Tierra 593. Esto creo que lo realizaron el día sábado, Uh si -huh. mal no recuerdo. DC Fans. Coméntanos, DC Fan Ecuador, ¿no? O sea, háblanos de qué se trataba esto. Me pareció algo bastante interesante. Bueno, DC Fans Ecuador es un grupo de fans de DC Comics que lo crearon hace algunos años con el afán de promocionar todo lo relacionado con esta editorial, pues tanto en cómics como en series, en películas, ¿no? Y ellos vienen realizando algunas actividades. En algunas ocasiones he sido invitado para colaborar con ellos, o, por ejemplo, cuando hago reseñas sobre personajes de DC, ellos, pues ellos las comparten. Y hace aproximadamente
2 meses me escribieron porque querían pues realizar este evento y estaban contactando con algunos invitados, inclusive tuvieron cosplayer internacional. Y bueno, la idea, conversamos de pronto de hacer algo sobre una saga actual que es la de Metal, Batman Metal. Pero yo le dije, ¿por qué mejor en vez de hablar de este tema, no nos vamos 30 años atrás y te presento el origen del personaje que alrededor del cual gira todo, que es este murciélago, este demonio murciélago que es Barbatos, ¿no? Porque fue en el 90, en una de esas tantas historias que tú dices, pues bueno, fue la historia y ahí quedó, pero que definitivamente no quedó ahí, porque después, casi de 20 años, Grant Morrison la tomó en cuenta dentro de los arcos argumentales para Batman, y actualmente pues es centro de todo lo que se ha generado con este universo oscuro. Y bueno, volviendo a este evento, pues contaron con algunos oficiantes, con librerías, con importadores y proveedores de juguetes de la línea de DC Comics, de cosplayer como Angie, pues la coleccionista más joven de Wonder Woman, que es de Puerto Rico, Batmite, que ganó, entiendo, el cosplay de Batman en el DC Fandom, Johnny Torres, que es la voz de doblaje de Flash, estuvo también Eduardo Mateo, conocido como Mr. DC, con su Tribunal de los Búhos, enjuiciando, digamos, a DC Comics. Entonces fue una alternativa, uno, para brindarle al público, como tú sabes que en este año pues no ha habido pues eventos físicos, por lo menos un momento de entretenimiento a lo largo de ese día, ¿no? Con distintas actividades, y la gente pues se conectó, pudieron conocer a tiendas, pudieron conocer a importadores, actores de doblaje, por ahí alguien se ganó revistas, en fin, o sea, una actividad muy, muy interesante, pues, y bueno, como te digo, hemos colaborado ya algunas veces con ellos y por eso acepté gustosamente cuando ellos me escribieron hace 2 meses para participar. Había algunos proyectos para este año, pues, pero que quedaron pues congelados por lo de la pandemia, pues, y que habrá que ver qué es lo que se puede hacer en el año 2021, ¿no? Y justamente de eso es la siguiente pregunta. Para el 2021, ¿qué tienen pensado en cuanto a proyectos de cómics y proyectos de eventos? Bueno, el problema es que todavía la pandemia sigue, es decir, lo que originalmente se había planificado en el año 2020, que nosotros llamamos la Agenda Bicentenario, en homenaje al Bicentenario de la Independencia de Guayaquil, una agenda que va del 2020 al 2022, porque recordemos que independizada la ciudad de Guayaquil, esa independencia empezó a dirigirse hacia distintos puntos y termina en 1822 en Quito, ya con la independencia definitiva. Entonces el proyecto era generar una serie de actividades y eventos que, partiendo de Guayaquil, luego fueran dirigiéndose a distintas ciudades en distintas provincias del país. O sea, eventos gratuitos, conciertos, charlas, la presentación de proyectos de publicaciones. Antes del inicio de la pandemia yo estaba negociando con clientes particulares que conocen mi trabajo como guionista para que desarrollara guiones y preparara los cómics para ellos, pero la pandemia pues apagó prácticamente todo. Si uno de los proyectos era lanzar, tú sabes que se lanzaron los 3 cómics del Bicentenario de Independencia, pero más allá de eso había un proyecto del gran cómic. Estamos hablando de un cómic de mucho más allá de 300 páginas, donde si tú en 120 leíste antecedentes, la revolución paso a paso y las consecuencias, aquí en más de 300 páginas iba a narrarse con pelos y señales absolutamente todo. O sea, muchas cosas que por espacio no pudieron estar ahí iban a estar totalmente detalladas en ese proyecto que esperamos, Dios mediante, poder sacarlo, por lo menos la primera parte, porque lo vamos a hacer por partes, en el año 2021, y retomar otros conceptos. Vamos a ver en qué momento alrededor del año podemos generar algún evento más a nivel online y contar con invitados. Estamos preparando algunas cosas, algunas propuestas con algunos de los artistas para ver si son aceptadas. Si eso resulta, pues va a ser algo muy, pero muy interesante. No te puedo decir mucho al respecto, pero sí sería un proyecto editorial muy, muy, muy bueno. Para todas las personas que nos están viendo ahora, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden contactar a la Comic Club? ¿Tienen redes sociales? ¿Tienen canal de YouTube? Para que si tienen dudas, preguntas, cómo pueden adquirir los cómics que ustedes tienen a la venta, pues coméntanos aquí dónde te podemos conseguir y dónde podemos adquirir todos estos productos. Bueno, a nivel de contacto, me pueden escribir como Alfredo García Vaquerizo en Facebook, pueden escribir a la página de Facebook Comic Club de Guayaquil, pueden contactarnos en Twitter Comic Club GIE,
Tenemos un canal también de YouTube al que cada tanto se suben algunos videos. Tenemos un blog que tiene más de 600.000 visitas hasta el momento. Es comicclubguayaquil.blogspot.com, donde yo siempre lo recomiendo porque, sobre todo para aquellos que quieren investigar un poco, que tienen de pronto son alumnos que tienen alguna tarea para diseño o para algo, en las etiquetas pueden buscar variedad de temas entre creadores, dibujantes, guionistas, eventos, actividades que se han realizado, reseñas sobre distintos personajes, sobre el origen de los personajes. A cualquiera de estos sitios mencionados nos pueden escribir. Generalmente soy yo quien está revisando las redes sociales, o lo hace Gustavo Ruilova. Ayudarlos no solamente en cuestiones de eventos, o sea, mucha gente que de pronto algún chico que está dibujando, que quiere alguna opinión sobre qué es lo que puede hacer, si puede mejorar, nosotros se la damos. Alguien que desea crear un cómic, nosotros igual podemos darle ese servicio de desarrollo del cómic, de apoyarlo, obviamente por una tarifa negociable. En fin, son distintas cosas que podemos hacer. Como siempre, estamos siempre dispuestos a responder, inclusive el correo electrónico del Comic Club, que es ecuadorcomics@gmail.com. En cualquiera de estos sitios nos encuentran. Bueno, ya tienen allí la información. Cualquier duda que ustedes tengan, si quieren plantearle algún proyecto, Comic Club también está abierto a orientarlos para que el cómic pueda tener mucha mejor dirección. Alfredo, muchísimas gracias por estar acá en El Arte de Alvin, compartiendo de todas estas experiencias que ustedes han tenido. Ha sido un verdadero placer poder hacerte esta entrevista y esperamos que en un futuro cercano podamos compartir nuevamente en persona. Desde acá un abrazo y les deseamos muchas bendiciones y éxitos en los proyectos que puedan desarrollarse para este siguiente año. Te agradezco mucho, Alwin, por la invitación. Efectivamente, espero que podamos encontrarnos en algún momento y colaborar en algún proyecto en futuro. Y cuando quieras, cuenta con nosotros. Muchas gracias a todas las personas que han visto esta emisión y quedo a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido toda la entrevista por este día, en este video. Alfredo García Vaquerizo, Comic Club Guayaquil. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.